¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy iniciamos con nuestra quinta sesión de transmisiones de Médica Uni. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama histeroscopía de consultorio. Y para eso está el doctor Elías Licona Venegas aquí. Él es egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Justo Sierra y él tiene la especialidad de ginecología y obstetricia que la realizó en el Hospital Español de México. Bueno, es un tema muy interesante que pues esperemos que nos sirva a todos para conocer precisamente de este procedimiento que nos va a aclarar muchas de las dudas que pueda existir acerca de este procedimiento que se realiza en el consultorio. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, lo que vamos a ir explicando es de qué se trata la histeroscopía de consultorio, de qué hablamos con este tema que en la actualidad pues es un tema de uso común en otros países del mundo y es un tema que ha dado la vuelta y un giro completo a las cuestiones diagnósticas de las patologías intrauterinas, ¿no? La histeroscopía como tal es una situación de una cirugía de mínima invasión en la cual vamos a observar la parte interna de la cavidad uterina. Como podemos ver en este primer video que es de la presentación, lo que vamos a ver y en esa imagen que alcanzan a ver, pues son patologías que están dentro del cuerpo uterino que antes no teníamos la posibilidad de observar de manera directa y únicamente teníamos estudios de imagen para verlos de manera indirecta, tales como el ultrasonido, algunas placas, la resonancia magnética y la tomografía. Y la revolución de este estudio, que es la histeroscopía, es que es diagnóstico y terapéutico. La diferencia entre una cuestión quirúrgica o de consultorio es solamente el lugar en donde se realice y obviamente los alcances que ésta puede tener. Como ustedes ven ahí en el video, ahorita vamos a tratar de que llegue un poquito más o menos a la mitad del video, lo que ustedes están viendo es la entrada a la cavidad uterina y todas esas cuestiones que ustedes ven de lesiones o de cuestiones que ven como bultos, por así decirlo, no es algo normal, eso se conocen como pólipos, es una enfermedad de poliposis endometrial y esto pues genera múltiples cuestiones a las mujeres, tanto alteraciones en el sangrado uterino como también imposibilidades para las mujeres que quieran buscar un embarazo. Eso que ustedes están viendo ahí es la cavidad uterina en vivo. Dentro de esa cavidad pues ven todas esas lesiones que parecen como uvas y eso se conocen como pólipos endometriales. La que sigue, por favor. Podemos pasar la que sigue. Pues bueno, ya entrando en el tema de lo que es la histeroscopía de consultorio, bueno, pues la histeroscopía lo que nos va a permitir es hacer una evaluación con visión directa dentro de la cavidad uterina. Incluso hay procedimientos, como ya les mencionaba, que puede ser terapéutica, no está limitada únicamente a la observación de la cavidad. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven ahí, es una paciente que reportaba sangrados y sangrados intermitentes después de una cirugía tipo cesárea, y lo que vemos ahí es pues el resultado de una situación en el organismo en el cual no se deshizo la sutura y estaba provocando un proceso inflamatorio. Y entonces, por más que le hicieran ultrasonidos o algo, pues no se podía tratar. No tiene que entrar a un quirófano, sino con el histeroscopio, la introducción del mismo y unas tijeras, puedes retirar esa sutura que no se reabsorbió y a la paciente se le puede resolver el problema. En la actualidad, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, para la evaluación y diagnóstico y tratamiento de los miomas uterinos, existe ahora una clasificación que va en ciertos números, hay muchos de estos, el 0, el 1, el 2 y algunos tipo 3, que se pueden tratar por histeroscopía. ¿A qué nos referimos con esto? Puedes entrar, observarlos y retirarlos sin que la paciente tenga que ir a un quirófano, ¿no? Dispositivos traslocados que viene ahí, que son los alcances, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos pacientes que se les colocó un DIU y en el momento de retirarlo o después de mucho tiempo de tener ya un DIU, quieren retirar este dispositivo intrauterino y no observan los hilos? Y esta situación de quererlos retirar de manera a ciegas, por así decirlo, les genera mucho dolor y muchas veces llegan hasta un quirófano
para retirarlo o guiadas por ultrasonido y se convierte en una situación bastante traumática para la paciente. Esta parte pues también la resolvemos, ¿no? Introducimos una cámara, vemos el dispositivo, introducimos una pinza, tomamos el dispositivo y lo extraemos, ¿no? Y la toma de biopsias dirigidas, también hay mujeres donde pues en edad avanzada, después de la edad fértil, después de los 40 años, 45 años, que cursan con sangrados intermenstruales o menstruales de manera normal. Dichos sangrados se empiezan a estudiar por medio de ultrasonografía y nos demuestra el ultrasonido que existe un engrosamiento o que el endometrio tiene un grosor diferente al que debiera de tener, y entonces el gold estándar o la mejor manera de tomar una biopsia de este endometrio que está engrosado es meter una cámara en la actualidad, ver el endometrio, tomar la biopsia y mandarlo a patología. Lo que se hacía de manera clásica o anterior a la aparición de la histeroscopía, que ya no es nada nuevo, en nuestro país tampoco es nuevo, ya tiene muchos años de estarse utilizando, era hacer un legrado y era de manera a ciegas porque no veías en qué parte del endometrio estabas tomando la biopsia. La que sigue, por favor. Y pues bueno, la evaluación de la cavidad endometrial de manera clásica se puede iniciar, ¿no? Con un ultrasonido, una histerosalpingografía, que es el estudio más clásico, que es la primera imagen que vemos aquí, es la introducción de un medio de contraste y tomar ciertas placas con la finalidad de dibujar únicamente con contraste la cavidad uterina y si las trompas de falopio están permeables. Regularmente estos estudios se solicitan cuando están pensando en alguna incapacidad para poder tener bebés o la imposibilidad que han tenido en ese momento, ¿no? Después se agregó la histerosonografía, que es por medio de ultrasonido la introducción de líquido y ver cómo se distiende la cavidad uterina, como en esta imagen, con líquido y poder observar si se distiende de manera regular o como en esta parte se ve una irregularidad en el fondo. Dichos estudios o la histerosonografía contrastada, que es poner un medio de contraste líquido que contraste en el ultrasonido, únicamente son de visualización. Asimismo, la tomografía y la resonancia son estudios de imagen que son muy buenos para la evaluación de la cavidad uterina y que nos pueden dar una idea. Sin embargo, tienen la limitante de solamente ser observacionales. Ninguno de estos estudios es terapéutico. Muchas veces la histerosalpingografía y la histerosonografía, al introducir el líquido con cierta presión dentro de la cavidad uterina, suele mejorar la permeabilidad tubaria. Sin embargo, no es terapéutico. La histeroscopía podemos nosotros observar la permeabilidad tubaria o introducir un catéter a lo largo del primer tercio de la trompa uterina, permeabilizar la compresión y esto observarlo de manera directa. La siguiente, por favor. En general, esta es una imagen del consultorio, donde en una de las imágenes, en esta, la principal, la que vemos a la izquierda de la pantalla, encontramos todo lo que es el aparato de la histeroscopía. Consta de un monitor, una bomba en la cual se introduce presión y líquido. En la siguiente es la fuente de luz, otra es la fuente de video y lo que graba el video, y obviamente el aparato. El histeroscopio, entendamos que es una camisa muy pequeña, estamos hablando de 5 milímetros, que es lo que se introduce dentro de, el cuello del útero o matriz, y este llega hasta la cavidad uterina y podemos observar. La siguiente, por favor. ¿Qué se necesita? Pues bueno, contar con todo lo necesario. Lo necesario pues es el equipo que se les presentó, haber estudiado a la paciente, insisto, ninguno de los estudios de imagen sobra previa a una histeroscopía. De hecho, es el inicio del protocolo de estudio, explicarle el procedimiento a la paciente, que este es un procedimiento ambulatorio, no requiere mayores preparaciones, y obviamente pues el conocimiento del procedimiento y la habilidad de quien lo va a realizar. La siguiente, por favor. En esta diapositiva lo único que podemos observar es que bueno, se han hecho varios estudios a nivel internacional, y este es que al realizar una imagen o el poder hacer una vaginoscopía, que es introducir el histeroscopio, que la paciente se vaya acostumbrando a la sensación del estudio, porque es con agua, el agua regularmente está fría,
se vaya acostumbrando a esta parte del estudio, nos va a mejorar de manera fuerte el dolor y poder tener un acercamiento a la paciente y poder tener un mejor resultado en el estudio histeroscópico. La siguiente, por favor. ¿Qué se necesita para realizar una histeroscopía de consultorio? ¿Requerimos anestesia? La realidad es que no. Podemos colocar una anestesia en el cuello, un bloqueo cervical. Sin embargo, no es siempre necesaria. Esto es para pacientes que tienen algún antecedente donde el cuello de la matriz esté muy cerrado o vayamos a hacer algún procedimiento que pueda generar mucho dolor o la paciente tenga una tolerancia muy baja al dolor, ¿no? Si se requiere anestesia es una endovenosa y es bajo monitorización. En cuanto a que esto es la histeroscopía quirúrgica y que debemos realizar en un lugar seguro. Dicho esto, es en un quirófano o en lo que se conoce dentro de los Estados Unidos o en los países de primer mundo, una histeroscopía de oficina o de consultorio, pero cuentan con todo el equipo necesario para poder realizar una sedación segura, ¿no? Obviamente los consentimientos de las complicaciones para poder prevenirlas y el conocimiento de dichas, ¿no? La histeroscopía, aunque es un evento quirúrgico de mínima invasión, no deja de ser un evento quirúrgico. La siguiente, por favor. Este es otro estudio de qué es lo que tenemos que tener, ¿no? La mínima sedación, pues hay que tener cuestiones de seguridad de la vía aérea, seguridad de la ventilación, de la función cardíaca. Y si vamos a tener los pasos de la sedación, pues bueno, tener un personal capacitado. Esto debe ser un anestesiólogo, ¿no? Y obviamente tenemos que tener todos los insumos para que si existe alguna complicación de la sedación, podamos resolver las complicaciones inherentes al procedimiento quirúrgico y al procedimiento de la sedación. La siguiente, por favor. ¿Qué medicamentos podemos dar previos a la histeroscopía que nos mejoren la tolerancia del estudio? Básicamente podemos iniciar con analgésicos y opioides, actualmente ya existen combinaciones de los mismos, algún ansiolítico si la paciente refiere mucha ansiedad, o pues bueno, la anestesia local del cérvix, ¿no? Con lidocaína como un bloqueo paracervical o algún otro anestésico como la rupivacaína o gilocaínas pesadas. No son de uso común, sin embargo se pueden ocupar y está descrito que se ocupen. La siguiente, por favor. Los anestésicos locales, bueno, esto es una cuestión de colocar un espejo vaginal y poner en puntos específicos del cérvix, inyectar gilocaína para que esto adormezca y mejore la sensación y el cólico, que es lo que las pacientes sienten a la introducción del histeroscopio. La siguiente, por favor. Aquí, pues bueno, el soporte no farmacológico también es muy importante. Como recomendaciones y dentro de los estudios y la gente que más ha hecho histeroscopía, el soporte de acompañamiento es muy importante. Si la paciente se siente acompañada al estar despierta, que alguien le hable de su confianza, ya sea la pareja o algún familiar que la pueda acompañar, es muy importante y esto las relaja y nos permite realizar el estudio de manera adecuada, ¿no? La explicación de lo que vamos a ir haciendo y la paciente lo puede ir viendo en la pantalla y entendiendo qué es lo que se está realizando. Hablar durante el procedimiento es pedirle que haga algunas maniobras como toser o algunas maniobras de valsalva que te permitan realizar el estudio de manera más tranquila. El poner algo de música que relaje a la paciente o que tranquilice a la paciente también es una buena técnica que mejora de gran forma la cuestión del dolor o la molestia, ¿no? Y que la temperatura, bueno, pues obviamente la solución que vamos a ocupar, que la paciente no sienta frío, tenga una almohada donde se va a recargar con una temperatura adecuada, el resto del cuerpo, porque al estar en posición ginecológica esté cubierto, pues esto le puede dar un mayor confort. La siguiente, por favor. Esto, que bueno, realizar una histeroscopía de consultorio y el hacer la vaginoscopía con soluciones un poquito templadas va a mejorar esta situación del dolor, y el utilizar ahora los histeroscopios de menor calibre como los de 3 milímetros, pues obviamente va a mejorar, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son las técnicas con las cuales se pueden introducir. Si nosotros vemos en la imagen, en esta, el orificio cervical está de una manera horizontal y el histeroscopio está de una manera vertical. Si nosotros mejoramos con esta técnica,
poniendo el histeroscopio igual de manera horizontal y entramos con visión directa, esto reducirá el cólico, ¿no?, de la paciente y la molestia al entrar. Esto se va ganando con el expertise o con la práctica, pero es un buen tip para la gente que va a hacer histeroscopia, que al observar un orificio cervical de manera horizontal traten de llevar el histeroscopio a orientarlo con el orificio cervical. La siguiente, por favor. Estos son los aparatos que nos permiten el insuflar de manera correcta, y esto lo único que muestra es la evolución de ambos aparatos, ¿no? La Case Stors, es la bomba de Hammond. Esta es la primera bomba que tenemos, la de manecillas, pues fue la primera que existió. La segunda ya es electrónica, donde nos manejamos el flujo, la presión, la cantidad de líquido que tenemos pasar por minuto, y esto también mejora, ¿no? Actualmente salió otra este año que se llama Hammond Endomat, es la última, y es digital y tiene algunas otras funciones extras. Sin embargo, esto es lo básico con lo que podemos iniciar. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver, si podemos ir corriendo el video y les explico. Estamos viendo de frente el orificio cervical, ¿no?, o el cuello de la matriz. Lo que nosotros alcanzamos a ver ahorita ahí, que se veía en la imagen como una línea negra, era únicamente un orificio cervical. Esta es una paciente de la tercera edad, donde el orificio cervical está muy, muy pequeñito. Por así decirlo, está estenosado. Por más que nosotros hagamos el histeroscopio no va a entrar. Entonces lo que hacemos es metemos una tijera a través del mismo histeroscopio y hacemos un pequeño corte, con la finalidad de ampliar el orificio cervical y que esto genere una menor sensación de cólico. Esta paciente estaba despierta, lo único que hacemos es decirle que se relaje y tratamos de hacer los cortes en la orientación que nosotros vamos a introducir el histeroscopio, con la finalidad de llevarlo esto a medio centímetro, 6 milímetros como máximo, tratar de romper un poquito las fibras que se cerraron. Esto no duele, al ser colágeno se siente una sensación, o la paciente percibe una sensación como de cólico, y entonces al vemos que se permeabiliza, empezamos a ver la salida de un poco de moco cervical, algo de sangre que es mínima, y entonces después de lograr la permeabilización del orificio cervical, empezamos con la introducción del histeroscopio. Ahí vemos que movemos el histeroscopio para llevarlo más o menos a la orientación del cérvix y que la presión de agua que estamos introduciendo nos vaya haciendo la dilatación de manera paulatina para que la paciente pueda tolerar esta situación. Si vemos, son movimientos bastante finos dentro del cérvix. Ahí buscamos, ya vemos un orificio cervical formado, ya se dilató, y entonces buscamos, vemos cuáles son las zonas que están sangrando, tratamos de ampliar esa parte que nos estorba la entrada, y entonces pues así poder realizar la introducción. Y a lo mejor, si este era el problema de la paciente, porque en este caso la paciente no arreglaba porque el orificio cervical estaba cerrado y no tenía la expulsión de ese poquito moco y esa situación, pues sí le generaba dolor. Entonces, posterior a esto puede ser hasta terapéutico para alguna de las pacientes. La siguiente, por favor. En esta otra lo que estamos observando es, bueno, estamos entrando en la cavidad uterina, ya logramos dilatar, y entonces ahí lo que estamos viendo es la muesca o el espacio, la línea negra que ven, es la orientación del histeroscopio. Lo único que estamos haciendo es demostrar cómo con algunos movimientos podemos ir también mejorando la dilatación del canal cervical, mejorando la entrada para que esto no genere dolor, mejore nuestra técnica y podamos entrar. La siguiente, por favor. Bueno, el uso de tramadol durante el evento quirúrgico es algo que se ha demostrado. Existe el tramadol en gotas, en tabletas, que puede mejorar nuestra práctica privada. La siguiente, por favor. Para fines prácticos y para la paciente, ¿qué podemos observar en una histeroscopia de consultorio? Si la paciente llega con nosotros y nos dice, doctor, tengo algún problema de sangrado o tengo sangrados intermitentes, lo primero que hay que hacer es estudiarla, ver por qué es el sangrado, si es un desorden hormonal o es un desorden anatómico. Si tenemos un desorden anatómico, solicitar los estudios de imagen pertinentes para poder así realizar una histeroscopia de consultorio en la cual podemos resolverle el problema. Si nosotros encontramos que tenemos una cuestión de un pólipo o algún engrosamiento endometrial, por ejemplo, en el siguiente video lo podemos poner, por favor, vamos a ver cómo al entrar encontramos esa lesión que vemos ahí, que es un pólipo. Esto les genera sangrados, regularmente sangrados intermenstruales, y en el consultorio podemos hacer
la solución del problema y la paciente no genera o no le genera este procedimiento mayor molestia. Se siente un cólico bastante tolerable, pero podemos tratarlo. Esta es la gran ventaja de la histeroscopía, que nosotros podemos tratar ese tipo de lesiones como un pólipo endometrial dentro del consultorio sin que tenga que ir a un quirófano o tenga que ser sometida a algún otro procedimiento. Ahí estamos en la parte del fondo, de la parte más interna del cuerpo uterino, y ahí estamos quitando un pólipo. Esto es por medio de energía y se puede hacer en el consultorio sin mayores molestias y que la paciente lo puede tolerar de buena forma. La siguiente, por favor. Ahí lo podemos poner. Este es otro video en el que vamos a ver donde la paciente tenía ya un diagnóstico de un mioma dentro del útero que le generaba, en este caso, dificultades para lograr el embarazo. Entonces nosotros al entrar ahí a la cavidad uterina, nosotros lo primero que hacemos es entramos y de repente encontramos esa lesión bastante grande. La cavidad uterina mide alrededor de 2 centímetros y podemos verla, y entonces tenemos una evaluación directa de lo que es la cavidad uterina. Y si lo hacemos ya con un diagnóstico previo por imagen, ya sea un ultrasonido, una resonancia magnética, lo que podemos hacer es ya dentro de un quirófano con un resectoscopio, y esto sí genera dolor, por eso ven un quirófano y van sedadas, podemos hacer el tratamiento de estas lesiones que son los miomas y los podemos retirar. Estas cirugías son básicamente ambulatorias, las pacientes tienen una sedación, despiertan y van a casa, ya no necesitan entrar a un quirófano, tener la exposición a una cirugía mayor, abrir el útero. Si ustedes se observan, eso es un resectoscopio, genera energía. Separamos la cápsula de la parte del endometrio y del miometrio y lo empezamos a traccionar de manera gentil el mioma sin aplicar tanta energía. Bueno, ahí no aplicamos más que al inicio, y después vamos a ir aplicando hasta encontrar los límites del mioma para poderlo retirar. Pero la gran ventaja de estas cirugías es que es de manera ambulatoria. Esto es lo que promete y esto es lo que le genera un gran beneficio a los pacientes, ¿no? Muchas veces decíamos miomatosis uterina y lo catalogábamos igual a un quirófano o tener que llevarlas a una cirugía mayor, ¿no? La cirugía de mínima invasión como este ejemplo, pues nos da la posibilidad de que, miren, podemos quitar un mioma de buena forma, extraerlo de manera completa y de una manera ambulatoria, donde la paciente no se lleva ninguna cirugía mayor, donde no tiene que abrirse la cavidad uterina. Y si su problema es la fertilidad, le mejoramos la fertilidad en su totalidad y ella puede tener la fertilidad al alcance de la mano, por así decirlo, sin tener que realizar algunos otros procedimientos mayores, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de poder retirar un mioma, queda el espacio y en un ciclo más o en un mes más la paciente está lista para poder intentar el embarazo sin necesidad, ¿no? Esto es un procedimiento de una histeroscopía quirúrgica, pero insisto, sigue siendo un procedimiento de mínima invasión que les deja muchas posibilidades buenas a las pacientes y ahora ya es muy accesible, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a observar es otra histeroscopía donde vemos es el pólipo que les mencionaba. Este es de consultorio. Este es un pólipo bastante grande, medía como 1 centímetro. Es una aguja que genera energía y lo que hacemos es resecarlo, ¿no? Ahí buscamos cuáles son los límites del pólipo. La consistencia es diferente, lo mismo esta paciente ya tenía estudios previos de imagen, no hay que olvidar que esto es necesario. Y esta es una histeroscopía de consultorio. ¿Qué les quiero demostrar con estos dos videos, ¿no? Que ya sea en quirófano o en consultorio, la histeroscopía es un método diagnóstico y terapéutico que nos puede servir para ayudar a nuestras pacientes a mejorar la calidad de vida, mejorar la maternidad o extraer un dispositivo. Imagínense que ahí encontramos un dispositivo que no se veían los hilos. Metemos, tomamos con una pinza y lo extraemos sin la necesidad de estar tratándolo de sacar guiados por ultrasonido o a ciegas, por así decirlo, en un consultorio que suele generarles bastante incomodidad. La siguiente, por favor. Otro de los grandes problemas que, bueno, actualmente las malformaciones mullerianas, que son todas las malformaciones en la organogénesis o en la formación del útero, y ahí tenemos todas las imágenes que podemos tener. La primera es el útero normal y de ahí
se desprenden todas las malformaciones del útero, los que son tabiques, úteros bidelfos, 2 cavidades, una sola cavidad pequeña, las podemos ver, diagnosticar y algunas de ellas hasta tratar. La siguiente, por favor. Este es el caso de una paciente que tenía un diagnóstico de un útero septado y entonces de manera directa nosotros entramos y de repente vemos una cavidad muy pequeña que no distiende, salimos y encontramos que no solamente es el canal cervical, encontramos un tabique. Y entonces, pues esta paciente con anterioridad hubiera ido a un quirófano, hubiéramos abierto el útero y hubiéramos cortado el tabique. La maravilla de esta situación es que en una histeroscopía de consultorio, con algo de analgésicos, podemos ver en unos momentos más cómo se va a introducir una tijera y vamos a empezar a quitar ese tabique hasta lograrlo retirar. Si podemos adelantarle un poco, les agradeceré. Ahí vamos a tomar un poco del tejido que está excesivo, si lo puedes adelantar te lo agradezco. Ahí está. Con una tijera podemos ir quitando ese tabique. Si lo adelantamos a 3/4 del video, vamos a ver casi cómo acaban con el tabique. Y resolvimos el problema casi hasta llegar al fondo y entonces observamos que retiramos todo el tabique y esta paciente queda con un útero con las posibilidades de reproducción y sin necesidad de entrar a un quirófano. Esto es la maravilla de estas cirugías de mínima invasión que se pueden observar y resolver de manera rápida en consultorio y accesibles a las pacientes. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Podemos adelantar ese video, por favor? Ahí lo que estamos observando es otra histeroscopía de consultorio, donde entramos, no podíamos entrar porque el orificio cervical está muy pequeño y lo mismo, esta paciente es una paciente joven que no tenía las reglas de manera normal, había tenido algunos procedimientos quirúrgicos previos como un legrado y entonces no le permitía la fertilidad y tenía una cuestión que era acumulaba la regla porque no salía. Entonces ahí lo que estamos haciendo es permeabilizar el orificio cervical hasta lograr dejarlo de un tamaño normal que permita a la paciente reglar y se le quite el dolor y algunas de las cuestiones por las cuales acudió a la consulta. Si podemos adelantar el video, por favor. Más o menos hacia la mitad, se los agradeceré. Ahí está bien, gracias. Si nosotros podemos ver ahí, ya pudimos entrar, quitamos todas las adherencias que había y ya encontramos esa parte que vemos atrás, es la comunicación hacia la trompa de falopio de un lado, buscamos hacia el otro lado y tenemos el otro espacio, ¿no?, que se llama ostium. Entonces resolvimos a la paciente con un solo estudio todo el problema y lo que estamos haciendo es mejorar la visión porque se mojó un poco la cámara. Lo vamos a volver a poner. Y bueno, esto lo único que va a hacer es demostrar que el tratamiento de estas pacientes se puede hacer de manera rápida, sin tener la necesidad de un quirófano a gran escala y que los costos también se incrementen. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es otra histeroscopía donde entramos y encontramos igual algunas lesiones como adherencias después de algunos procedimientos como legrados donde no hay un ciclo menstrual normal y no hay cuestiones que permitan la fertilidad o que la paciente haya tenido alguna cuestión. Podemos entrar y ver algunas lesiones como adherencias y eso también lo podemos ir tratando, ¿no?, de manera rápida. Podemos adelantar el video. Ahí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es por medio de una pinza ir dilatando la entrada, ir buscando dónde es la entrada, porque estaba muy cerrado el orificio secundario de adherencias. Podemos adelantarlo, les agradeceré. Hasta lograr liberar todas las adherencias. Ahorita van a ver. Entonces lo que logras es poder observar toda la cavidad del útero y esta paciente retomar su vida normal y su vida de fertilidad al 100%, ¿no? Entonces esto lo que podemos observar es como no veíamos nada al entrar y al finalizar el video pues entramos y ya tenemos una cavidad completa. La siguiente, por favor. Pues bueno, en general estos son los alcances de la histeroscopía de consultorio.
Aquí lo que les demuestro, bueno, es una imagen de una paciente que tenía un istmocele. ¿Qué es esto? Después de una cesárea suele quedar esta cicatriz por la reabsorción de la sutura y en consecuencia esto también lo podemos resolver por medio de histeroscopía. Metes el histeroscopio, retiras las suturas y generas una mejor cicatrización y la paciente deja de tener esas molestias. ¿Qué molestias? Básicamente sangrado intermenstrual o que después de las relaciones sexuales suele tener algo de sangrado no asociado a lesiones del cuello de la matriz y dolor en la zona de la cesárea. Adelante, por favor, la siguiente. Y pues bueno, las conclusiones de la histeroscopía de consultorio es nunca tienes que arriesgar a un paciente al querer hacer un estudio que no se conoce y que no tienes bien estudiado, ¿no? Contar con los medios para resolver alguna eventualidad, eso es muy importante. Y dos, bueno, si el dolor es muy intenso a la paciente, es mejor reprogramar el procedimiento y llevarla a un quirófano. Sin embargo, en el 80% de los estudios, 85% de los estudios, los artículos internacionales dicen que las pacientes los toleran, ¿no? Y el uso de anestésicos con mesura, ya que no es una cuestión que tengamos que hacer de una práctica común. Estos estudios ya están, insisto, al alcance de la mano de la mayoría de los pacientes o de todos los pacientes. Lo único que tenemos que hacer, y el objetivo de esta plática, es darles a conocer que esto existe y se encuentra de manera muy accesible a todos los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a pedir a la gente que nos está viendo, si tiene alguna pregunta en este momento, pues deje el comentario y directamente se lo vamos a pasar al doctor. Pero pues si es posterior, durante ya el video, la puede dejar de todas maneras la pregunta y el doctor con todo gusto lo comentará. Por el momento pues no hay comentarios. Agradecemos mucho su participación en estas jornadas de salud, doctor. Gracias por su participación. No, les agradezco a ustedes la invitación y estamos para servirles aquí en Médica Uni y con mucho gusto podemos ayudarles a lo que ustedes requieran de ginecología y obstetricia. Gracias. Gracias a ustedes.